gitano, final del destino. Corazón gitano. Corazón gitano, final del destino, temporada 2, capítulo 21. Cuando por fin parecía que la familia González Atencio había recuperado la calma y la tranquilidad, decidieron emprender el viaje tan esperado, irse de vacaciones hasta donde vivía su prima Yareli Atencio, en el lugar conocido como Las Mellizas, en Piedra de Candela, justo en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Supieron que el abuelo Rogelio Atencio también andaba por aquellas tierras, aunque él se había marchado hacia San Vito, en Cotobruz. Así que, llenos de esperanza y con el deseo de empezar una vida distinta, partieron hacia aquel lugar, creyendo que al fin encontrarían descanso y paz. Allí, en aquellas tierras fronterizas, donde el viento soplaba distinto y el cielo parecía más amplio, conocieron a 3 hombres que se acercaron a ellos con palabras amables y gestos de confianza: René, Castor y Federico. Y lo más hermoso de aquel cambio fue que Ángel Demir vino a vivir mucho más cerca de su gran amigo Iván, a quien tan solo le separaban unos 15 minutos de camino. También llegaron a conocer a otros jóvenes que vivían por aquellas cercanías: Arnaldo, Román, Emanuel y Aldo. Eran caras nuevas, personas que parecían traer buenos momentos y buena compañía. Y por un instante, el corazón de todos sonrió, creyendo que la suerte por fin les había cambiado. El 9 de febrero de 2019 llegó el día en que se establecieron por completo en Las Mellizas. Habían salido de donde vivía Lázaro, quien decidió quedarse en Santa Clara, aferrado a sus tierras y a su orgullo, mientras que el resto de la familia, su madre Lía y todos los demás hermanos, se fueron a vivir junto a Yareli, buscando refugio y un nuevo comienzo. Al principio todo parecía marchar de maravilla. Buscaron trabajo, se esforzaron por salir adelante, ayudándose unos a otros. Y por unos días y unos meses, la alegría volvió a sus corazones, como si una luz nueva hubiera amanecido sobre ellos. Pero la tranquilidad no duró mucho tiempo, y poco a poco comenzaron a surgir disgustos, malentendidos y problemas que nadie esperaba, como sombras que se acercaban despacio, sin hacer ruido. Porque mientras la familia vivía en Las Mellizas, allá lejos, en Santa Clara, ocurrió algo que traería nuevamente peligro sobre ellos. Apenas habían pasado unas semanas o un mes desde el fallecimiento de Fabián, cuando Lázaro, cavando en la tierra de su propiedad, encontró un arma antigua que había estado enterrada por mucho tiempo, olvidada por los años. La guardó y la conservó sin malicia, sin saber que aquello le traería problemas terribles, porque Mariano Valverde, aquel que siempre había odiado a la familia González con un rencor que parecía no tener fin, y que decía estar perdidamente enamorado de Luzmila, se enteró de ello de inmediato y fue a buscar a Lázaro con amenazas en la boca. Lo amenazó diciéndole que lo denunciaría ante las autoridades y que lo llevarían preso por tener un arma ilegal, queriendo aprovecharse de aquello para hacerle daño. Pero su propia esposa, llena de celos al ver que él ponía los ojos en Luzmila y la deseaba, armó un escándalo y una pelea furiosa que estorbó todos sus planes. Sin embargo, la justicia del destino llegó pronto, como siempre llega para quien hace el mal. Un día, Mariano Valverde intentó cometer un robo, creyendo que nadie lo vería, y cuando llegó la policía y lo registraron, le encontraron marihuana en su poder. Fue detenido de inmediato y llevado preso, cayendo en su propia trampa. Así, por su propia maldad y por sus propios actos, quedó atrapado y no pudo hacerle ningún daño a Lázaro, quien quedó libre de su amenaza, protegido por la misma mano que castiga a los malvados. Pero mientras en Santa Clara se alejaba una sombra, en Las Mellizas comenzaba a oscurecerse el cielo. La prima Yareli empezó a sentirse incómoda con la presencia de ellos, como si poco a poco se le fuera llenando el corazón de resentimiento. Un día se acercó molesta, con voz áspera y palabras duras, y les dijo que consumían demasiada luz, que gastaban demasiada agua, que todo se les iba en gastos, y que no podía mantenerlos así. Las quejas aumentaban cada día, las miradas cambiaron, las palabras amables se volvieron reclamos, y aquel lugar que debía ser refugio y descanso, comenzó a convertirse poco a poco en una nueva carga, en una nueva angustia para la familia González Atencio, que no entendía por qué siempre, donde quiera que iban, terminaban recibiendo frialdad y rechazo. Capítulo 22. Para evitar que los problemas siguieran creciendo y que las peleas terminaran en algo peor,
Yareli tomó una decisión extraña. Dispuso que tanto el abuelo Rogelio, que para entonces ya había regresado de su viaje, como toda la familia González Atencio, se reunieran y se quedaran juntos en la casa del parque. Dijo que así estarían todos más cómodos, pero en realidad lo hizo para despistar, como si también quisieran sacar al abuelo del lugar, diciendo que él era la causa de todo, acomodándolos a todos juntos para que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Por aquel tiempo, René, que era quien mandaba en aquellas tierras y el jefe de todos los lugares de la zona, les dijo con aparente amabilidad que podían cambiarse tranquilamente a aquel lugar, que allí estarían bien protegidos. Y así, confiados, se fueron instalando, sin saber que ya no eran bienvenidos. Pasaron los días entre trabajos y silencios. Jesús Miranda, el esposo de Marisol, trabajaba en otro lugar lejos de allí, regresando tarde y cansado. Y Marisol se quedaba en casa junto a su madre Lía, cuidando de todo y esperando su vuelta. Pero un día, Jesús regresó completamente ebrio, con los ojos inyectados en ira y sin saber lo que hacía. Y en su estado, comenzó a golpear a Marisol sin ningún motivo, sin piedad, delante de todos. Al ver aquella barbarie, todos se levantaron de un salto y comenzaron a reclamarle, a gritarle su maldad, pero él no se detenía. Fue entonces cuando Ángel de Mir, lleno de indignación y coraje al ver a su hermana maltratada, se levantó y se lanzó sobre él, dándole un golpe tan fuerte que Jesús cayó de espaldas al suelo, aturdido. En ese momento llegó también Leonel, su hermano menor, quien con furia justa comenzó a golpearlo, y entre los dos lo empujaron hasta sacarlo de la cocina hacia afuera, lejos de su hermana. Pero Jesús, lleno de rabia y vergüenza, volvió a entrar furioso a la casa, buscando con la mirada qué agarrar para vengarse. Y en medio de la confusión y el miedo, uno de los hermanos agarró un cuchillo, lo levantó con intención de detenerlo, de defender a su hermana, y al tratar de cortar para impedir que avanzara, le hizo una herida pequeña en la cara. Ángel de Mir, viendo que todo se salía de control y que la sangre corría peligro, se lanzó de inmediato entre ellos. Agarró a Jesús por el brazo y lo llevó hacia atrás con fuerza, mientras le gritaba a su hermano que soltara el cuchillo, que lo botara lejos, que no hiciera eso, que después se arrepentiría para siempre, que la culpa no se le quitaría jamás del alma. Al instante, llegó René corriendo y llegó también Yareli, quienes al ver la sangre y los gritos, se apresuraron a calmar los ánimos, separarlos a todos y evitar una tragedia mayor. Jesús se calmó al fin, temblando y con la cara herida, y Marisol, tomando a sus hijas pequeñas entre sus brazos y temblando de miedo, subió hacia donde estaba Yareli, buscando refugio lejos de aquel hombre violento que la había golpeado sin compasión. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz quebrada, Marisol se acercó a Ángel de Mir y le preguntó si podía irse lejos de allí, porque si se quedaba sola, nadie la protegería a ella ni a sus hijas, y temía por su vida. Ángel de Mir le respondió con nobleza y sabiduría, que él no se oponía a que se fuera, que comprendía su miedo y su dolor, pero que si decidía irse, debía tener mucho cuidado y asegurarse de que aquello no volviera a suceder jamás, que aquel hombre no volviera a ponerle la mano encima, que se valorara y se protegiera a sí misma y a sus niñas. Y desde aquel momento, por un tiempo, la casa volvió a quedar en silencio y aparente calma. Capítulo 23. Poco tiempo después, estando Yareli en la casa y René trabajando en el patio, llegó Federico, el esposo de Yareli, completamente ebrio y con el corazón lleno de celos y veneno. Entró gritando y reclamando a René delante de todos, diciéndole a voz en cuello que él se había acostado con su esposa y que la hija que había nacido no era suya, sino de René. Palabras terribles que hirieron a todos los presentes, dichas sin vergüenza y sin medida. En medio de aquellas terribles discusiones y gritos, Federico trajo a varias personas consigo y comenzó a lanzarle piedras a René con furia, queriendo matarlo. René, desarmado y sin buscar pelea, tuvo que refugiarse y esconderse detrás de un carro para protegerse de las piedras que volaban por todos lados, mientras la gente gritaba y el miedo se apoderaba del lugar. Tras tantos problemas, pleitos y escándalos que no terminaban, Federico y Yareli no tuvieron más remedio que irse de aquel lugar.
alejarse de todos y partir hacia la casona de San Vito, donde creían que nadie los encontraría. Allí no permanecieron mucho tiempo, porque la sombra de aquella sospecha los acompañaba a donde quiera que iban. De aquel lugar, entonces, solamente quedaron el abuelo Rogelio y toda la familia González Atencio, solos y sin nadie que los protegiera. Pero la tranquilidad no duró ni un instante, pues pronto llegó otra familia, parientes lejanos de Yareli, diciendo que venían a quedarse allí. Maritza e Ismael, junto a sus hijas Jazmín, Marisa y Alondra, llegaron con palabras dulces y sonrisas amables, diciendo que venían a convivir con René, que necesitaban quedarse allí con urgencia, que no tenían a dónde ir. Por su causa, la familia González tuvo que cambiarse y acomodarse en otra habitación más pequeña y apartada, cediendo su espacio a los recién llegados. Fue desde aquel momento que todo comenzó de nuevo. Un nuevo infierno, una nueva etapa de sufrimientos y pruebas que la familia González Atencio tendría que soportar, sin saber aún cuánto dolor traería aquella gente que acababa de entrar en sus vidas. Capítulo 24. Pasaron los días y llegó una jornada de fiesta, donde se reunía la gente del lugar para comer, beber y alegrar el corazón. Apareció entre ellos un hombre llamado Don Humberto, de edad madura, alto, de hombros anchos y de apariencia fuerte y ruda. Allí estaba Ángel de Mir junto a sus hermanos, disfrutando del momento, cuando de pronto, desde lejos, vio con horror y con el corazón que se le detenía, que aquel hombre había agarrado a su madre Lía por el cabello, jalándola con violencia y grosería delante de todos. Sin pensarlo un instante, sin medir el peligro ni la diferencia de fuerza, Ángel de Mir corrió hacia ellos como un vendaval, lanzándose para defender a su madre. Se enfrentó al hombre, lo golpeó con toda su fuerza y con todo el coraje que solo un hijo puede sentir por su madre, luchando contra alguien mucho mayor, más alto y más fuerte que él. Y con el corazón lleno de amor y coraje, logró derribarlo y arrojarlo al otro lado de un alambre que cruzaba por allí, dejándolo tendido en el suelo. Al día siguiente, el hombre se acercó a Ángel de Mir con semblante serio y le preguntó por qué lo había golpeado con tanta furia, por qué se había lanzado contra él sin miedo. Ángel de Mir le explicó entonces, con voz firme pero tranquila, lo que había visto, cómo lo había agarrado del cabello y maltratado a su madre delante de todos. Al comprender la razón de su enojo y ver que aquel muchacho había hecho lo que cualquier hijo decente haría, el hombre guardó silencio, reconoció su falta, pidió disculpas por su mal comportamiento y finalmente hicieron las paces, entendiendo cada uno por qué había sucedido todo. Poco tiempo después hubo otra reunión familiar, donde se juntaron parientes de todas partes. Allí estaban la tía Olinda y la tía Aurelia, junto a sus hijas y las primas de la familia. También estaba presente el abuelo Rogelio, callado y cabizbajo. En medio del encuentro, Olinda comenzó a beber, y bajo el efecto del alcohol y de los recuerdos que no morían, empezó a reclamarle al abuelo por algo que había ocurrido hacía muchísimos años. En un pasado que todos creían olvidado, pero que seguía doliendo como si hubiera sido ayer. Le reprochó con dolor y voz quebrada el haber abusado de su propia hija, arrancando con sus palabras la herida que nunca cerró. Entonces su hija, Viviana, también se acercó temblando entre llanto y rabia, y comenzó a reclamarle, preguntándole con voz rota por qué había hecho tan terrible cosa, por qué le había destruido la vida siendo tan inocente. El abuelo, que se encontraba enferma y débil, escuchaba todo con el corazón destrozado y lágrimas en los ojos, sin fuerzas para soportar tanto dolor, y le dijeron que mejor se fuera a descansar, para que no presenciara tantas penas. Las discusiones continuaron entre lágrimas, gritos y reclamos, hasta que el abuelo, vencido por la culpa, por los años y por el peso de sus actos, dijo con voz apagada y llena de tristeza que si así lo querían, él mismo se entregaría a la policía, o que ellos mismos lo llevaran preso, si tanto dolor le causaba su presencia, que estaba dispuesto a pagar por lo que había hecho. Entonces Viviana salió hacia afuera llorando, y tras unos momentos, regresó con el corazón más tranquilo para pedirle perdón al abuelo, disculpándose por todo lo que había dicho y hecho en medio del dolor y la rabia.
Y así, entre llanto y reconciliación, entre perdón y silencio, por aquel momento terminaron las disputas, dejando a todos con el corazón pesado y lleno de recuerdos amargos. Capítulo 25. Ismael, el esposo de Maritza, comenzó poco a poco a llenar la cabeza de mentiras al jefe René, inventando cosas terribles sobre la familia González Atencio para que los odiara, los echara y los sacara de aquellas tierras. Les tenía un odio profundo, sin razón ni motivo, siempre buscando la forma de verlos lejos, sembrando falsedades, calumnias y maledicencias sin descanso, como si su única misión fuera destruirlos. En medio de aquel ambiente lleno de veneno y mentiras, llegó un joven llamado Cayetano. Cayetano se quedó a vivir en la casa, convivió con todos y pronto se unió a Jazmín, formando pareja con ella como si nada fuera a ocurrir. Pasaron así los días tranquilos, y luego los años, hasta que un día, durante una fiesta donde todos bebían y se divertían, Cayetano comenzó a consumir marihuana y a beber cerveza en exceso, perdiendo poco a poco la razón, el juicio y el control sobre sí mismo, transformándose en otra persona. En aquel mismo tiempo, venía bajando por la carretera el tío de Ángel de Mir, llamado Ernesto, nombre cambiado para proteger su identidad. Hombre bueno y trabajador, que regresaba a casa un poco ebrio tras haber compartido con amigos. Cayetano, lleno de furia sin motivo y bajo los efectos de lo que había consumido, agarró 2 machetes afilados y salió a su encuentro, deteniéndolo en el camino y gritándole con ojos salvajes por qué pasaba por allí, como si aquel camino fuera suyo. Ángel de Mir, desde lejos, vio todo lo que ocurría y sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Cayetano comenzó entonces a lanzarle piedras alrededor, amenazándolo y queriendo hacerle daño. Y Ernesto, confundido y asustado, se retiró hacia la casa buscando protección. Pero Cayetano no se detuvo. Regresó afilando los machetes y volvió a salir, persiguiéndolo con paso decidido y mirada feroz. Allí comenzó la tragedia que nadie pudo detener. Cayetano se lanzó sobre él blandiendo los machetes, intentando cortarlo y herirlo sin piedad. Ernesto retrocedía paso a paso, temblando y pidiendo clemencia, alejándose hacia lo oscuro, perseguido por aquel hombre que no cesaba de atacarlo. Era de noche y ya no se les veía claramente entre las sombras. Y en aquel lugar apartado y solitario, Cayetano lo acorraló contra la oscuridad. Lo hirió, lo golpeó y lo asesó con crueldad. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando todo el mundo dormía en paz. A las 5 de la mañana llegó la policía con sus luces y sus sirenas, y a las 6 llegó el médico forense para llevarse los restos de aquel hombre inocente. Los vecinos y las familias que vivían cerca no pudieron dormir en toda la noche. Amanecieron despiertos, aterrorizados, con el corazón golpeándoles desbocado y marcados para siempre por lo que habían visto y escuchado en la oscuridad. Antes de aquel acto terrible, ambos habían discutido y se habían dicho palabras duras. Y fue entonces, en medio de la ira, la locura y las drogas, cuando Cayetano le quitó la vida a Ernesto, apagando una vida que no merecía morir así. Después de aquel suceso desgarrador que heló la sangre de todos, la familia González Atencio acudió al velorio con lágrimas en los ojos y el corazón roto, y luego acompañaron los restos hasta el cementerio. Allí estuvieron todos, familiares y conocidos, llorando y despidiéndose de aquel joven que era pariente de su sangre, víctima inocente de una furia ciega que no debía existir. Capítulo 26. Tras aquel doloroso suceso que dejó una herida profunda en el corazón de todos, pareció por un tiempo que la calma regresaba al lugar, que el dolor había enseñado a respetar la vida y que por fin habría paz. Pero la desgracia no se alejaba por mucho tiempo, siempre rondando cerca, esperando el momento justo para volver a golpear. Un día, Luzmila descubrió que había sido traicionada por su esposo, cuyo nombre era Adán. Encontró por casualidad mensajes de otra mujer en su teléfono, palabras de amor y promesas que no eran para ella. Con el corazón destrozado, las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que no dejaban de caer, llamó a su madre Lía y le escribió por WhatsApp llorando desconsoladamente, diciéndole que la había dejado, que la había traicionado, que se sentía completamente sola y sin saber qué hacer,
sin entender qué camino tomar ni por qué le había sucedido aquello. Entre llanto y desesperación, le contó todo lo que había visto y preguntó qué debía hacer. Su madre, con voz suave y llena de bondad, le dijo que tuviera paciencia, que esperara con calma para ver qué sucedía después, que el tiempo lo diría todo y que no tomara decisiones con el corazón herido. Mientras tanto, también se desmoronaba la vida de Ismael y Maritza, como si una maldición cayera sobre aquella gente. Tras muchas peleas, gritos y discusiones interminables, decidieron separarse. Hubo pleitos amargos por la custodia de sus hijas, dolor, llanto y confusión, hasta que la verdad salió a la luz con toda su fuerza. Ismael fue denunciado por abuso sexual contra la hija de Maritza, que vivía bajo su mismo techo y que él debía proteger. Fue detenido de inmediato y llevado a la cárcel para pagar por su crimen. Recibió además una orden de alejamiento y desalojo, y desde aquel día jamás pudo volver a acercarse a Maritza ni a sus hijas, cumpliendo así lo que la justicia manda. Tiempo después, Maritza conoció a otro hombre bueno y trabajador llamado Julián, y se casó con él, buscando al fin un refugio seguro y un hogar donde nadie hiciera daño a nadie. Parecía entonces que todo estaba por cambiar, que la maldad se alejaba, que los malos recibían su merecido, y que la justicia comenzaba a hacerse presente. Sin embargo, nadie sabía que venían días aún más oscuros y difíciles, pruebas que superarían cuanto habían vivido hasta entonces, momentos de dolor que aún no podían imaginar. Por aquel breve tiempo, Ángel de Mir y toda la familia González Atencio vivieron en aparente paz, creyendo que por fin habían llegado a un lugar seguro, sin sospechar siquiera todo lo que el destino, con sus caminos misteriosos, aún tenía preparado para ellos en el futuro. Y hasta aquí, por este momento, queda nuestra historia. Corazón gitano.